Hola amigos de Cantabria Televisión y del programa Mayormente. Hace aproximadamente un año, en plena pandemia, nosotros teníamos una gran preocupación por lo que oíamos que ocurría en las residencias de mayores, y además hablábamos con gente mayor y nos transmitía tristeza, nos transmitía pesar, desconfianza, muchas cosas. Entonces nos pusimos en contacto con el ICAS y nos atendió don Julio Soto. Con él tuvimos la primera conversación y nos habló de lo que estaba ocurriendo. Después, posteriormente, hicimos entrevistas y reportajes en 10 residencias que entendimos que podrían dar una visión global de lo que estaba ocurriendo. En la primera entrevista con Julio nos habló de las medidas que se estaban adoptando, de los medios que el gobierno de Cantabria tenía en aquel momento, de lo que preveía que iba a ocurrir y de cómo estaban las cosas en cuanto a normativa en las residencias. Y nos anunció que estaban trabajando en la elaboración de una nueva norma. Una nueva norma que afortunadamente ha salido y nosotros hemos contactado con los directores de esas residencias con las que en su día hablamos, y en general lo mismo la gente de Lares que de la FED están razonablemente contentos. Bueno, cada uno tiene sus matices, pero globalmente están contentos con la norma. Y eso es algo que tenemos que agradecer muchísimo a Julio, a don Julio Soto, que es el director general de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, Ramón. ¿Qué tal? Encantado. Muy bien. ¿Qué tal vas pasando el año? Bueno, ahora que ya tenemos las residencias y los centros de día, todo el mundo vacunado, trabajadores y usuarios, llevamos ya casi 2 meses sin positivos, sin que la gente se contagie por el virus y lo pase mal, pues estamos mucho más relajados. Pero bueno, toca madera, nunca los virus son como son, nunca tenés la garantía de que no pueda aparecer una nueva cepa que nos ponga patas arriba en una residencia y nos dé un susto. Pero bueno, de momento las cosas empiezan a marchar, empezamos ya a poder empezar a pensar en otras cosas que no sea el atajar la pandemia. Bueno, vamos a empezar la entrevista diciendo lo que hemos dicho repetidas veces a lo largo del año. Las residencias de mayores son lugares donde un mayor está bien atendido y puede vivir con dignidad. Son lugares en los que se han seguido los protocolos y lugares fiables. Eso vaya por delante. Y eso es una labor que debemos de agradecer al ICAS, a este señor, a don Julio Soto, que dirige las políticas que se hace, a María Antonia Mora, que es la que dirige, es decir, la gente y los directores de los diferentes, a la gente que trabaja en esto, que se ha volcado. No podemos decir lo mismo de la atención sanitaria que han recibido y que en algunos casos es manifiestamente mejorable. Dicho esto, la norma que viene a regular en este momento las carencias que había ha salido publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, está en vigor, sí. Y tal. Julio, esa norma tan demandada y bien aceptada, ¿qué es lo que contiene? Bueno, mira, primero igual era bueno hacer un comentario previo. Claro. La norma, cuando llegamos nosotros a la administración allá por septiembre del 2019, nos encontramos que la administración anterior había aprobado una normativa similar de esta que regulaba los mismos aspectos, ¿no? Los requisitos funcionales, los requisitos materiales y los requisitos de acreditación de centros. Pero, por lo que sea, yo no lo viví, pero el hecho es que era una realidad, había un malestar bastante importante en el sector
y bueno, y eso rápidamente se nos trasladó tanto a la directora del ICAS como a mí, como a la consejera. Y entonces, bueno, adoptamos la decisión de iniciar un proceso de negociación, de diálogo con las entidades, para ver si era posible llegar a un acuerdo y hacer una normativa, bueno, pues que respondiera, que fuera razonablemente aceptada por el sector actual y que respetara los principios que nosotros entendíamos que debieran existir. Por lo tanto, es una norma que hemos negociado con el sector en infinidad de reuniones. Es verdad que tuvimos la desgracia de cuando estábamos ya el tema, no digo acabándolo, pero ya muy avanzado, pues surgió la pandemia. El 13 de marzo, el 14 de marzo se declara el estado de alarma, con lo cual todo tipo de reuniones, de intercambio, se suspenden. Por esa razón, esta norma ha tardado tantísimo en salir, porque ha habido un periodo excepcional con el que nadie contábamos. Bueno, como en todo proceso negociador, pues seguramente nadie está completamente contento con la norma. Yo el primero, la consejería nos hubiera gustado ir más allá en muchas cosas. Y el sector seguro que tendrá pegas, algunas entidades han manifestado pegas y discrepancias. Pero bueno, es lo que tiene una sociedad democrática, las cosas avanzan sentándose, hablando, yo cedo un tema, tú cedes en el otro y vamos poco a poco avanzando. Entonces nosotros desde lo que es la consejería estamos satisfechos con el trabajo hecho, la norma creemos que es un avance con lo que había, el sector entendemos que la acepta con sus discrepancias, lo cual es inevitable, pero en general están razonablemente satisfechos, sí, unos más que otros, como todo, lo está. Y ahora se trata de ponerla en marcha. Y fíjate, yo te diría, quizás la primera novedad, la primera cuestión que yo destacaría es que la propia norma contempla la existencia de un grupo de seguimiento de la propia norma. Es decir, que no nos hemos limitado a decir, hagamos una norma, aplíquese y ya me olvido, sino que hagamos una norma, la hemos hecho, pongámosla en práctica y reunámonos periódicamente, constantemente con las entidades que la aplican, en definitiva, para ver pues, qué disfuncionalidades pueden surgir, qué problemas, porque ya sabes que una cosa es la teoría y otra cosa a veces es la práctica, a veces ¿no? Es difícil implantar cosas. Claro, entonces uno puede planificar una cosa conceptualmente muy bien hecha, muy equilibrada, pero luego la práctica no es tan fácil y surgen dificultades. Bueno, pues yo creo que en toda España debe ser la primera norma que se hace con esta filosofía, es decir, es una norma viva, queremos que el sector participe con la administración y queremos hacer ese proceso de seguimiento. Y si resulta que determinada medida que viene en la norma pues no resulta operativa, no es funcional, crea problemas, estudiémosle, busquemos una solución técnica razonable, sin renunciar a los principios, obviamente, que el principio no puede ser otra que poner a la persona sus necesidades y sus derechos en el centro de la atención, no puede ser otra cosa que esa. Eso está claro. Y cambiemos lo que hay que cambiar. Eso es quizás para mí lo más relevante de esta norma. O sea que dentro de la norma habéis creado un mecanismo de control y mejora. De seguimiento de la norma, eso es. Claro. En que participarán las entidades, participarán los trabajadores y participará la administración. Claro. En ese triunvirato, hombre, mi intención es que además no solo participen las entidades y los trabajadores y la administración, sino también que invitemos a especialistas, cuando surja un problema en un tema que sea muy técnico, pues abramos el abanico, que vengan personas de reconocido prestigio, reconocida formación y que nos ayuden a buscar una solución conjunta. Yo creo que esto es quizás la principal novedad. Todo lo demás, bueno, pues se puede discutir, pero esto yo creo que ninguna norma de funcionamiento de centros recoge esta singularidad, ¿no? Pues eso que esté institucionalizado, porque es una declaración de intenciones que se hace muchas veces, bueno, vamos a reunir, pero si eso está dentro de la norma, habrá una periodicidad para reunirse, habrá mecanismos que eso lo garanticen. De hecho, nuestra intención es convocar la norma ha sido aprobada a principios de este mes, o sea que nuestra intención es convocar la primera reunión para principios de mayo, o sea, al mes, y luego ya habrá que fijar un calendario, seguramente acabaremos haciendo, como seguro que habrá muchos temas para debatir, pues habrá que hacer pequeños grupos, bueno, no podemos hacer reuniones de 20 o 30 personas porque eso no son operativas, pero habrá que hacer pequeños grupos que estudien, que aborden cuestiones concretas de la norma, iremos poco a poco revisando su puesta en marcha y cambiando lo que hay que cambiar. Yo me he leído la norma y dentro de la norma hay una cosa que me llama mucho la atención. Dime. Y es que has definido el tamaño de la residencia. Eso nos ha parecido muy... Mira, una de las...
era una cuestión ya previa, ¿eh? Cuando nos sentamos a discutir la norma, yo ya iba con una idea yo hace mucho tiempo que ¿eh? yo te había oído a ti hablar de que había que reducir el tamaño sí. Yo tengo que decir que venía ya con la idea de que hay que buscar la manera de reducir el tamaño de las residencias. Lo cual tiene sus pegas, que luego si queréis hablamos de ellos. Pero la COVID, o sea, la pandemia nos ha puesto esa idea que teníamos, no solo yo, también Toñi Mora, la directora del ICAS, participaba de la misma idea. Es decir, el equipo de la consejería. La COVID nos ha puesto en manifiesto, pues eso, que las residencias, la estructura de las residencias, condiciona mucho la atención y condiciona mucho las respuestas ante situaciones imprevistas y de emergencia. Y lo hemos visto en este caso, ¿no? Cuando aparece la pandemia, pues las residencias construidas pues como se han hecho las residencias de toda la vida, ¿no? Pues eso, grandes pasillos con habitaciones a ambos lados. Claro, era muy difícil aislar a las personas. Si aparecía una persona contagiada, o la encerrabas en su habitación y no podía salir de día ni noche, en cambio, vimos que algunas residencias que hay en Cantabria, hay algunas con una concepción mucho más modular, como pequeños núcleos convivenciales en los que, pues un grupo de personas limitados son las que se relacionan entre sí. Si aparecía un contagio ahí, pues ese núcleo es el que se aislaba, pero no había que afectar a todo el resto de la residencia. Entonces empezamos a darle vueltas y fuimos aprendiendo un poco de cómo han funcionado en otros lugares y cómo la experiencia con la respuesta a la pandemia, y nos pareció, primero, que habría que reducir el tamaño de las residencias. Cuanto más grandes, más complejo es de controlar. Al margen de entrar en cuestiones de la atención, ¿no? Una residencia más pequeñita, pues seguramente la atención es mucho más personalizada, más cercana, ¿no? Más parecida a lo que puede ser la convivencia en un entorno más o menos hogareño. Permitía con más facilidad los aislamientos en el caso de contagios y que esto se repita, y no hay por qué descartar que no puedan repetirse más procesos pandémicos como el que hemos tenido. Y entonces empezamos a darle vueltas a esto y dijimos, pues un número razonable, ¿cuál podía ser? Hay que hacer números porque las residencias tienen que ser sostenibles en términos económicos. Podemos hacer unas residencias muy bonitas, muy pequeñitas, muy coquetas, ¿no? Muy familiares, pero eso tiene unos costes que no son posibles de sostener. Entendimos que una residencia de un máximo de 120 plazas podía ser suficiente, por lo menos para iniciar el proceso de transformación gradual de las residencias, y concebimos eso, que las unidades, estas pequeñas unidades residenciales o convivenciales dentro de cada centro, pues podía como máximo que tuvieran 30 personas, de manera que esta residencia tipo que hemos planteado pues son 120 plazas, y luego ya depende de la entidad promotora o la administración promotora, puede tener unidades convivenciales de 20, de 30, de 10, del número que consideren, O sea que hay un problema arquitectónico. Claro, hay un problema arquitectónico, pero esta exigencia obviamente es para las residencias nuevas. Sí. Residencias que se construyan a partir de esta orden en Cantabria no podrán tener más de 120. Las que ya están construidas obviamente seguirán estando como están. Ya, pero lo que parece que nos ha enseñado la pandemia es que habrá que compartimentarlas. Sí, y para eso, luego si quieres luego hablamos, para eso vamos a disponer de unos fondos extraordinarios para financiar o para ayudar a financiar a las entidades ese proceso de transformación hacia un modelo más compartimentalizado, más basado en unidades convivenciales que en una macro residencia. Una macro residencia. Sí. No quiero decir con esto que las grandes residencias que hay en Cantabria funcionen mal, ojo. Hay residencias en Cantabria de muchas plazas, de 200, 300, hasta 400 plazas que funcionan bien. Todo es perfectible y todo es mejorable. A esas residencias también les ayudaremos a que, si quieren, las financiaremos todo lo que podamos para que adopten obras de transformación hacia este modelo más convivencial. Que en el momento álgido de la pandemia y tal, no había tenido ni un solo contagio entre residentes y trabajadores. Sí. Sin embargo, en la segunda ola fue la que más tuvo. Sí. Otras que al revés, es decir, hay muchas dudas. Por ejemplo, una residencia muy pequeña que hay en el oriente cántabro, en el occidente cántabro, que funciona francamente bien, que es pequeña, que se ajusta al modelo que queremos promover, quieres, pues se quedó sin trabajadores. Efectivamente. Es decir, todavía tenemos muchas dudas. Por eso es una apuesta a la vuestra arriesgada. Hombre, claro, o sea, no ahí tenemos la certeza, Es decir, como muy bien acaba de señalar, al comienzo, en la primera ola,
se nos contagiaron residencias pequeñas, ¿eh? Y en una semana tenían prácticamente todos los trabajadores contagiados, la mitad o casi, bueno, esta de la que estás dictando tú, yo creo que tenía a todos menos uno de los residentes contagiados. Y me parece recordar que todos los trabajadores o casi todos. Y era de las pequeñitas. ¿Qué pasa? Pero claro, estamos hablando de marzo, abril del año pasado. Claro, en aquellos tiempos ni teníamos... En mayo. Ni teníamos material de protección. Y del virus se conocía poquísimo. Yo recuerdo que en aquellos tiempos no hablábamos de los asintomáticos. Eso no existían. ¿Os acordáis? Es decir, que, era todo diferente. Que la ciencia sabía muy poco de este virus. Conforme hemos ido aprendiendo del virus, hemos podido ir adoptando medidas que han ido paliando. Si hubiéramos sabido, si hubiéramos tenido material de protección, etcétera, aquellas residencias pequeñas no se hubieran contagiado. Pero seguramente. Claro, también hay un factor de azar y de suerte. O sea, ninguna residencia puede estar segura de que uno de sus trabajadores o el mismo director pues no vaya al supermercado, se contagie y luego se lo transmita a sus trabajadores. Es que eso humano, es así, es casi imposible. Y hay un factor de azar, efectivamente. El ejemplo que has puesto, hay muchas residencias que pasaron la primera ola sin ningún contagiado y en la segunda, en cambio, se contagiaron en cifras preocupantes. Y dijimos, bueno, antes se lo han hecho mal, muy bien, pues seguramente no habían hecho nada mal. No sé, el azar intervino. Seguramente que el azar intervino, ¿no? Pero bueno, ya al margen de la pandemia, parece razonable que si tú tienes unidades convivenciales más pequeñitas, en el que las personas hacen fundamentalmente ahí la vida, lógicamente pueden salir luego a las zonas comunes, a pasear, con sus familiares. Sí, pero en caso de... Es más fácil acotar, riesgo, ¿no? Más fácil acotar, aislar a estas personas. Yo estoy de acuerdo con eso. Protegerlas, ¿no? Porque lo que trata es de protegerlas, no es de otra 100%. cuestión. Eso me da pie para hacerte después una pregunta. Que no se refiere tanto a las residencias, sino como a los centros de ICAS y los centros de mayores exteriores, que andan abriéndose, y yo creo que se está corriendo más de la cuenta, habida cuenta de que hay mucha gente todavía que asiste a ellos, que no está vacunada, que no se ha dado el tiempo suficiente, y que ahí deberíamos de ser un poco más prudentes. Y yo creo que eso es una labor del ICAS, es decir, prudencia. Es decir, yo creo que es un momento todavía de prudencia. Sí, pero bueno, ya que sacas el tema, me imagino que te estás refiriendo a que igual permitimos, que estamos permitiendo con las visitas, las salidas... No a la residencia, no, a los centros de día del ICAS. A los centros de día. Sí, a los centros... Los hogares de mayores. Hogares, los hogares. Sí, a esos. Bueno, yo creo que ahí, en el tema de las residencias de día, yo creo que ahí lo estamos haciendo, creo que bien. Yo creo que porque está todo el mundo vacunado, tanto trabajadores como usuarios. Perfectamente bien. En los hogares. Hay que ir abriendo la mano. Claro. Bueno, en los hogares, es verdad que no todas las personas que van a los hogares puede ser que estén vacunadas. Seguramente que habrá gente que no está. Porque bueno, la vacunación, como tú bien sabes, ha ido de más edad a menos edad. Y todavía vamos a llegar a una cuota razonable. Y de hecho la actividad de los hogares está permitidas todas las actividades que no tienen que ver con el ocio, es decir, que son actividades más de formativas, podología, la peluquería. Está muy restringido a eso y con medidas de protección. Aún así. Y con medidas de protección. Pero claro, si resulta que una persona puede salir a tomarse un café al bar de enfrente de su casa, en la terraza, por ejemplo, y tiene que ir con mascarilla, ¿por qué no va a poder ir a su centro, al hogar, a hacerse a la peluquería? Si puede ir a una peluquería particular que también. Sí, vamos. Es decir que... Pero aún así, yo creo que la concentración de riesgo, de personas de excesivo riesgo, en lugares comunes, pues yo creo que si lo podemos evitar un poco sería bueno. Pero también en estos centros también está limitado el aforo, o sea, hay un aforo limitado. Aún así. Hombre, Julio, pero mira, nosotros que somos mayores tenemos que tener especial cuidado. Nosotros en la consejería hay una serie de cosas que nos parece que tenemos claras y que nos parece que son irrenunciables. Y es que hay una cierta tendencia, a mi juicio, ¿no? Y no quiero con esto culpabilizar a nadie ni buscar eso, estigmatizar a nadie. Hay una especie de tendencia en la sociedad a cosificar a los mayores. Es cierto. A la gente le gusta tomar decisiones por los demás. O sea, y yo decido que tú no sales de la residencia y un director de una residencia o una directora decide que... Porque a ella o él está más tranquilos, pues se les confina. Pero oye, ¿quién eres tú para prohibir la libertad de movimientos de las personas? Sí. Pero si yo puedo salir de mi casa y bajar a dar un paseo, ¿por qué si he decidido que vivo en una residencia no voy a poder salir? Quiero decir que esa tendencia un poco que paternalista, protectora, de que el mayor parece como que pierde derechos, como que le tratamos como un niño pequeño que hay que decidir por él.
Bueno. No, sino se trata justamente de lo Otra cosa es que había que pedirle, pero oye, hay que ser responsables, usted salga donde le parezca, pero salga protegido, no procure no ir a sitios donde haya mucho contacto social, porque usted, evidentemente, el riesgo que tenemos de contagio seguramente es el mismo, pero las consecuencias en una persona joven o una persona más mayor no son las mismas. Pero claro, también habrá que dar a la gente, a las personas con capacidad de decisión, pues que tomen sus decisiones. Por supuesto. Y que asuman los riesgos, porque vivir... Por supuesto. Entonces, a nosotros nos pesa, digamos, más este principio de libertad, de que las personas mayores tienen derecho a tomar sus decisiones y no somos quienes nosotros para prohibírselas. Bueno, pues lo que hacemos es un llamamiento a la responsabilidad, a la prudencia, a que se protejan, pero no a la prohibición. Ojalá que haya mucha suerte, pero yo creo que... Y de momento no nos va tan mal, ¿eh? Fíjate, en los centros de día, Ramón, centros de día, no los hogares, los centros de día que van y vienen todos los días mayores, no ha habido ningún Yo contagio. creo que eso está funcionando razonablemente bien. Tengo mucho miedo con abrir la mano a los hogares, pero bueno, pero el tema no iba a ir por ahí, simplemente ha sido una preocupación que yo tengo grande, porque a la vez yo también soy dirigente, soy secretario del Consejo de Mayor de Torlavega y estoy muy implicado en esto y me da mucha preocupación. Yo creo que hay que ir abriendo la mano, eso es irrenunciable por múltiples razones, pero con prudencia. Y debemos evitar todo aquello que sea evitable, de buen grado, ¿eh? O sea, no que alguien nos imponga, no, pero... Sí, pero fíjate, hasta ahora, de los datos que tú manejes, ¿ha habido algún positivo en hogares? No, porque están cerrados todos. No están cerrados, están abiertos los hogares. Los Delicas de hace un mes están abiertos para determinadas... están abiertos con esas limitaciones, son pocos, pero en general nosotros entendemos que deberíamos de esperar, por lo menos, a que toda la población de riesgo, mayor, es decir, toda la gente de 60 años para arriba esté vacunada. Pero bueno, ese es otro tema, Julio. Pero un tema importante al que has hecho alusión ha sido, bueno, cómo se van a ser las residencias de mayores en el futuro, en lo que estamos totalmente de acuerdo, y cómo va a ser la transformación y con qué vamos a contar. Me hablabas de que se va a ayudar en la medida de lo posible con fondos europeos y con fondos propios. Mira, un poco te hablo un poco de esto, Mira, hay una tendencia europea ya antigua, igual te hablo ya hace 20 años por lo menos, en el que se promueve buscar fórmulas residenciales lo más normalizadoras posible, es decir, lo más cercanas a lo que puede ser modelos familiares, es decir, huir de la institucionalización, ¿no? Y sobre todo si son grandes centros, ¿no? En que se concentran, pues eso, 200, 300, 400 personas, que hoy es verdad, así como hace unos años había residencias con personas autónomas, totalmente autónomas, que eran casi como un hotel para viudos o viudas. Lo había. Eso ya hoy ha desaparecido. Hoy en las residencias hay personas autónomas, muy poquitas, y hay fundamentalmente personas dependientes o muy dependientes. Bueno, pues yo creo que la tendencia europea, y yo creo que España obviamente va a seguir por esa línea, es ir hacia modelos residenciales lo más normalizadores posibles. Y eso pasa por modelos residenciales pequeños, donde las personas sean núcleos reducidos en tamaño. Eso tiene un problema, a mí me parece muy importante, de costes. En las residencias, cuanto más grandes son, más volumen de negocio generan. Natural. Eso está claro. La economía de escala es lo que tiene. ¿Vale? Entonces, claro, si yo quiero ganar dinero en el sector, pues me prefiero hacer una residencia de 400 que una de 60. Evidentemente, los gastos fijos... Claro, en la de 60 andaré rozando a un mes hasta perderé dinero, pero en la de 400 si la lleno, claro. Si no la llenas también pierdes dinero. Entonces, por cierto, y perdóname, solamente es un segundo, hay residencias que no se están llenando. No, hoy en día tenemos plazas prácticamente en todas las residencias. Solo tenemos... de los 84 centros que hay en Cantabria, entre residencias y centros de día, que yo recuerde ahora, me puedo equivocar, pero vamos, será uno arriba o uno abajo, que yo recuerde ahora solo hay 3 residencias que tienen lista de espera. 3. Que te los puedo decir, son San Cándido, que es la que más tiene, 80 y tantas plazas en lista de espera. Estela Maris, en Santander, creo que llegan a 10. Y la residencia municipal de Castrudiales, que también tiene 20 y tantas o así personas en lista de espera. Todas las demás residencias o están llenas y no tienen lista de espera, no hay nadie que quiera entrar,
o sea, que esté esperando a generar un hueco, o, que es la mayoría, tenemos plazas vacantes. Por lo tanto, ahora ese problema no se nos da. Es verdad que ha influido, perdona, la mortalidad, que ha habido una mortalidad importante, y el miedo. Claro. Eso sí que es una realidad. Es humano. Llamamos a las familias, oye, ya tengo plaza residencial para tu padre o para tu madre o lo que sea. Mira, casi vamos a esperar a que pase el verano, las vacunas, es que ahora me da miedo. Eso es una realidad. Es humano, nos pasa a todos. Lo que pasa es que yo pienso que como la necesidad social de los cuidados sigue existiendo, y en Cantabria va a seguir existiendo, porque somos población muy mayor, volveremos. Pues bueno, cuando se nos pase el susto y tal, volverá a haber demanda. Pero fíjate una cosa, Julio, ¿crees que me viene al hilo? Sí, tú interrumpeme cuando quieras. He leído la norma, sí, y una de las cosas de las que se habla es de que la elección del centro está un poco complicada, en cuanto que hay un derecho que la Constitución nos dice que es donde tenemos que vivir, y ahora mismo en la norma eso no está tan claro, porque la norma asigna a dónde puedes ir. A ver, eso del derecho, a ti el derecho, ¿por qué no lo aclaras un poco? Te lo aclaro. Yo te niego la mayor. O sea, a ti la Constitución no te da el derecho a vivir en el Sardinero. ¿O sí? Sí, me da el derecho si tienes elegir, si puedo, si puedes. Pues aquí es parecido. Es decir, la ley de dependencia lo que dice: el ciudadano dependiente que tenga grado 2 o grado 3, una de las prestaciones posibles que puede elegir es una atención residencial. Y la ley de dependencia y la ley de derechos de Cantabria te tiene que garantizar una plaza en lo que llamamos el área de servicios sociales. Entonces nosotros lo que hacemos, todas las administraciones lo que hacen es que planifican los servicios e intentan ubicar residencias en función de la población en el territorio, para que cada uno pueda ir a la residencia más cercana de su domicilio. Esa es la idea. Pero claro, si yo, imagínate Santander capital, tenemos 70 plazas vacantes, y usted y una persona quiere una plaza residencial porque tiene necesidad de una plaza residencial, pues yo le ofrezco lo que me obliga la ley. Mire usted, tiene plaza en esta residencia, en esta y en esta. Ya, pero es que yo quiero esta otra. Ya, pero es que esa otra está llena, no tiene usted plaza. Sí, hablando claro, yo quiero ir a San Cándido, pero San Cándido está ocupado, y tiene usted 80 por delante. Entonces, ¿quiere esperar? ¿Es un derecho que puede ser? Sí, puede renunciar. Sí. Pero entonces es el ciudadano el que renuncia al derecho. Entiendo. No es la administración en la que no le atiende y no le da una plaza residencial. No, yo te la doy. Entiendo. No la que tú quieres. Pero eso es como si te van a operar en Valdecilla y te dicen, le va a operar el doctor fulanito. No, es que yo quiero que me opere Menganito. Oiga, eso no puede ser. Es que eso, usted nos rompería toda la planificación. No habría manera de organizar servicios públicos. Sí. Si cada uno... Entonces el derecho, efectivamente, el derecho existe al recurso, pero no necesariamente a ese centro concreto que usted quiere. Obviamente para nosotros sería, ojalá podríamos dar a todo el mundo lo que quiere, porque todo el mundo estaría contento, tendríamos menos problemas, pero claro, es que la demanda social va por un sitio y los recursos van por otro, y no siempre se pueden acoplar, ¿no? Perfectamente entendido. ¿Me entiendes la idea? Sí. Por eso, por ejemplo, en Cantabria, ahora en Santander, que es donde más demanda hay... Es que conviene que matices esas cosas, Julio, pero porque hay algo importante, y es que se escuche tu voz. La voz de la administración, no la voz de las residencias la voz de la administración dice esto, que ellos garantizan a todo el mundo un lugar en la residencia, pero es el que tiene. Claro, ¿es así? Y que el que renuncia a ello, pues renuncia porque él ha querido, y bueno, en algún momento se llenará el otro sitio. Efectivamente, de hecho nos pasa, ciudadanos que dicen, mire, es que yo quiero esta residencia. Pero es que y usted no me la da, es que delante de usted hay 80 personas. Perfectamente. Y en las residencias, lamentablemente, las bajas, o sea, las plazas se originan cuando fallece alguien. Así de duro es. Así es. Y tenemos perfectamente estudiado la tasa de mortalidad en las residencias, el ritmo. Entonces, los técnicos le dicen al funcionario, mire usted quiere tal residencia, bueno, pues la lista tendrá que esperar del orden de 3 años. Es que cuando le queramos ofrecer dentro de 3, igual ya no lo necesita. Sí, ya se ha muerto. Entonces nosotros como sistema público tenemos que decir, mire, esa herencia no se la puedo dar, no porque yo no quiera, sino porque no hay plazas, pero tiene usted esta y esta, elija. La que usted quiera de esta es la que quiera. ¿Me entiendes? Sí. Hay gente que dice, vale, como tengo una necesidad urgente, pues cojo esta. Hubiera preferido la otra, pero me acepto a esta. Y otros dicen, no, pues yo para eso renuncio. Bueno, pero entonces ya no está usted en lista de espera. Porque su necesidad
se la atendíamos. Otra cosa es que no en el centro que usted quería. Por eso es un debate que hemos tenido muchas veces con el Inserso. Las personas que desisten de un servicio no pueden estar en lista de espera, porque el servicio no es que la administración no les haya dado lo que necesitaban, no lo ha dado allí donde lo querían. Que yo entiendo que hay circunstancias, además, a veces muy excepcionales y difíciles. Por ejemplo, cada vez nos pasa más. Cuando hacemos la planificación de las plazas residenciales, nosotros lo que hacemos es estudiar la población en las diferentes comarcas, ayuntamientos y localidades. Sí. Y cada vez nos da más la circunstancia de que tú puedes localizar en un área una necesidad social clara, porque la población mayor son tantas personas, de tanto grado de dependencia, y aquí haría falta hacer una residencia. Pero luego, cuando esa persona pide la plaza residencial, resulta que no lo decide él, igual lo decide su hijo o su hija. Y su hija no vive ahí en ese pueblo, vive igual en Astillero. Sí, entonces te pide la plaza residencial, lógicamente en Astillero, para poder ir a visitarle. Claro, pero es que tú has dimensionado las plazas en Astillero para su población, no estás contando, porque ese factor es totalmente desconocido. O sea, no podemos preguntar a cada ciudadano de Cantabria dónde quiere ir a acabar viviendo. Natural. Entonces, por eso, a pesar de los pesares, a pesar de que ese derecho como tal no existe, no está recogido en la normativa, ni en la Constitución, pues, hombre, los técnicos intentan dar a los ciudadanos aquello que ellos consideran mejor para ellos, pero es que a veces es imposible. No solo nos pasa con la residencia, nos pasa con la ayuda domiciliaria y con muchos servicios, ¿sabes? Por cierto, la ayuda domiciliaria. La ayuda domiciliaria es un paso previo importante a que la gente mayor, cuando nos vamos haciendo mayores, vamos necesitando cada vez más ayuda. El primer paso de solicitar servicios públicos de asistencia es la ayuda domiciliaria. ¿Cuál es la situación en este momento, Julio? Pues lo mismo que antes, no tenemos lista de espera. No hay lista de espera. Vamos a ver, hay dos tipos de ayuda domiciliaria. La que va ligada a la ley de dependencia, que es la que se da a las personas que tienen reconocido un grado de dependencia, grado 1, grado 2 o grado 3, y que esa familia o esa persona opta por ese servicio en lugar de ir a un centro de día, a una residencia. Y hay luego también una ayuda domiciliaria que se presta desde los ayuntamientos. Este servicio que prestan los ayuntamientos, que también lo financia en gran medida el ICAS, el gobierno regional, no es para personas con independencia. Vamos a decir, sería un servicio doméstico distinto. Es más para tareas del hogar, no para cuidados, para actividades básicas de la vida de las personas. Entonces, del que yo te puedo hablar es de la ayuda domiciliaria de la dependencia. En estos momentos no hay lista de espera. De hecho, las personas les damos lo que quieren. ¿Qué problema tenemos? La ayuda domiciliaria es un servicio sumamente complicado. ¿Por qué? Te voy a explicar. Yo creo que es importante que la gente lo entienda bien, la complejidad que tiene. Casi todo el mundo quiere que reciba la ayuda domiciliaria se haga en un horario concreto, ¿no? De 8 a 10 y de 6 a 8. Pero claro, tú ahora plantéate tu proveedor de servicios, sea fuera la administración o sea una empresa. Tienes que contratar a multitud de trabajadores, y casi siempre trabajadoras, para que trabajen en esa franja horaria de 8 a 10 y de 6 a 8. ¿Y el resto del tiempo? Entonces, fíjate, ¿qué jornada laboral estamos planteando a esas trabajadoras? Una jornada laboral partida, 2 horas, les hace casi incompatible con poder trabajar en otras actividades. Y encima, tal y como están los salarios en el sector de la dependencia, en convenios colectivos, pues por un salario de pocas horas y además en esa franja horaria. Así que es sumamente complicado y poco dinero. Así que es sumamente complicado encontrar profesionales que quieran asumir un contrato. No te quiero contar si encima estamos hablando de una zona rural, en el que encima esa persona que tiene que atender igual 1 hora, hora y media a una familia, tiene que desplazarse 20 kilómetros en su coche, luego desplazarse otros 10 para ir a otra casa. Es que dices, este servicio no puede ser. Hay un tema... ¿Entiendes? Con lo cual... perdona, Julio, sí, pero me viene al hilo porque es una conversación que tú y yo hemos tenido ya más veces y yo creo que cada vez que nos juntamos hablamos del tema de la falta de financiación para este tipo de cosas. ¿Algo ha mejorado? A ver, en la financiación... ¿Está previsto mejorar? Sí, está previsto mejorar. De hecho, hay avances, hemos avanzado afortunadamente. Déjame hacer un comentario. Sí. Y lo enlazo con la pregunta de la financiación. Sí. El SAD, fíjate tú, 3 horas de SAD, 3 horas diarias de ayuda domiciliaria a una persona dependiente, 3 horas, Sí. Cuestan, estamos pagando ahora casi 22 euros por hora y día. O sea que una persona que recibiera
3 horas diarias, el coste de ese servicio ronda los 65-66 euros. Si lo multiplicas por 30 días del mes, te vas a 1.900 euros. El mismo coste que una residencia. Entonces, claro, cuando a veces se habla de apostar por los servicios de proximidad, a mí me parece fenomenal. Si todo el mundo queremos quedarnos en nuestra casa el día que necesitáramos apoyos. Pero claro, tenemos que hacernos la pregunta, ¿esta sociedad está dispuesta a pagar impuestos como para que podamos gastar tantísimo dinero para que una persona se quede en su domicilio? Yo soy el primero que apostaría, diría que sí. ¿Me entiendes? Pero 3 horas de SAZ cuestan lo mismo que una residencia que te atiende 24 horas, 365 días. Tú fíjate el desajuste. No, y te atiende y seguramente que mejor. ¿Mejor cuál? ¿En la residencia? Sí, sí. Bueno, pues eso ya depende de muchos factores, efectivamente. Sí. Depende de muchos factores. Con lo cual, pero eso a veces cuando se habla de modificar los cuidados de larga duración, ¿qué es eso? ¿Qué se quiere decir con eso? Yo estaría encantado de apostar por ese modelo, pero claro, eso requiere una financiación más superior a la que tiene. Y no nos olvidemos, los servicios sociales se les ha dado un revolcón en este país en los últimos años, sobre todo desde la ley de dependencia, pero seguimos siendo, no nos engañemos, un servicio de protección de segunda categoría. No somos comparables al sistema sanitario ni al sistema educativo. Claro. Entonces, yendo a lo de la financiación, tú recordarás, porque igual hemos hablado en una ocasión, que cuando llegó la crisis económica en el 2009, 2011, etcétera, sí. Hubo un descenso importante de la financiación de la ley de dependencia, ¿no? Sí. Desapareció el nivel acordado, sí. Se bajó el nivel mínimo, sí. Aumentó el copago. Bueno, pues afortunadamente, yo creo que esta semana, nuestra consejera firmará el convenio con el Ministerio por el cual se recupera el nivel acordado. Es decir, el Ministerio, el Estado, aporta a cada comunidad autónoma un dinero extra para la ley de dependencia. Es una buena noticia. Falta hacía. Se ha subido el nivel mínimo. Mínimo. De hecho, el Estado ha puesto, de momento el compromiso actual son 600 millones de euros durante 3 años. O sea, este año 600 millones de euros, el que viene otros 600 y el que viene otros 600. Justamente para, digamos, reflotar en lo posible la ley de dependencia, es decir, aumentar la cantidad de las prestaciones, aumentar los servicios, la intensidad de los servicios, etc. Por tanto, ahora estamos en teoría, en los próximos años van a ser años de vacas gordas en ese sentido, va a haber más dinero. Y a este plan de choque de la dependencia, que es el que me refería con estos 1.800 millones en 3 años, se suman los fondos europeos. Ahí está. Que ese sí que es el último empujón, confirmamos que haya más empujones. Bueno, es verdad que los fondos europeos nacen para intentar hacer reflotar la economía europea y ahí, bueno, y entonces a Cantabria, en ese reparto, bueno, ahí como sabes en los fondos europeos hay varios ejes, varias líneas de trabajo, bueno. Hay un programa concreto que es el 22 que tiene que ver eso, con los cuidados, con el sistema de atención a la dependencia, con la protección social, en definitiva. Bueno, pues a Cantabria nos van a tocar unos 40 millones de euros en 3 años. Y con esto, por ejemplo, ya que volvemos al tema de las residencias, algo de parte de este dinero vamos a invertirle justamente en ayudar a las residencias para que hagan las transformaciones internas, las obras de adaptación para ayudarlas a avanzar hacia ese modelo que queremos proponer. Por eso yo creo que los próximos eso lo has explicado perfectamente. 3, 4, 5 años van a ser, si las cosas siguen como están, buenos años en cuanto a la protección social y los servicios sociales, confiemos que demos un cierto salto cualitativo, ¿sabes? Ojalá. Hay un tema que a la gente mayor la preocupa muchísimo y del que ya hemos hablado alguna vez. La residencia, una residencia de mayores, es el hogar de un mayor. Y su hogar es donde tiene derecho a todos los servicios. Tal. Entonces, hay una gran preocupación entre la población de los mayores, de las residencias y fuera de las residencias, de todos, por la asistencia sanitaria. Miren, durante esta crisis ha habido un comportamiento sanitario extraordinario. Los sanitarios se han desvivido en los hospitales, en cantidad de cosas. Sin embargo, la realidad en las residencias de mayores no es exactamente esa. La realidad con los mayores no es exactamente esa. Hoy hay dificultades para que te vea tu médico,
porque te ve telemáticamente, por tal. Yo no entro a valorar si es que tiene que ser así o no tiene que ser así, pero constato que a la gente mayor eso no nos gusta. A nosotros nos gusta que nos vea el médico. Y en las residencias de mayores pues ocurre algo parecido o peor, porque es un tema que nos da gran preocupación. ¿Cómo está esa situación? A ver, porque sí. Eso sí que es política social. Bueno, es política sanitaria, más que social, pero bueno. Sí, pero dentro de la política social... Sí, una parte de la sanidad, está claro, como toda la educación. Tal. A ver, en este tema, es un tema, como tú bien sabes, de debate, o sea, es un tema que está de plena actualidad. De plena actualidad. Vamos a ver, nosotros en Cantabria, por lo menos en la parte, en el periodo que yo he estado, ¿no?, entre el 2003 y 2011 y ahora, hemos tenido siempre claros, en el ámbito de los servicios sociales, que la atención de salud, de sanitaria, a los residentes, a las personas que están en centros de servicios sociales, es competencia de sanidad. O sea, una persona por ir a una residencia no pierde derechos. Ni el derecho a salir y a recibir visitas y hacer lo que le dé la gana, ni el derecho a tener atención sanitaria. Porque eso es un cambio de domicilio. Sí. Y nosotros siempre hemos reivindicado pues que sanidad tenía que adoptar la política que ellos consideraran, faltaría más, ellos son los que saben y los que tienen que organizarlo, para garantizar esa atención sanitaria en las residencias. Bueno, y nuestra normativa, de hecho, no exige que haya médicos y enfermería en las residencias, porque partimos del supuesto que sanidad asume esa responsabilidad y el médico o la doctora del centro de salud X sabe que entre sus pacientes tiene pues a 40 que viven en esta residencia y tendrá que, no sé, como ellos consideren, no seré yo quien diga cómo tienen que hacerlo, el que organice cómo hace la atención. Bueno, ¿me entiendes? ¿No? Esa es la filosofía. No es la filosofía en todas las comunidades autónomas. En esta sí, porque pero en esta sí lo ha sido. Sí. Y lo ha sido siempre, yo creo. Sí, yo siempre lo mismo. Y cuando ha habido cambios de gobierno, yo no recuerdo que, por ejemplo, el Partido Popular, cuando estuvo gobernando, planteara el cambio de modelo. No, para nada. O sea, que yo creo que en ese sentido Cantabria ha mantenido este planteamiento de manera constante. Hombre, es verdad que la pandemia nos ha pillado a todos por sorpresa, y a los sanitarios como a nosotros, ¿no? Entonces, seguramente, bueno, pues los sanitarios, no soy yo quien para disculpar o no disculpar o acusar, pero me imagino que Sanidad ha tenido que abordar un montón de demandas de atención y se ha visto desbordada como estamos desbordados nosotros. Pero el modelo que yo creo que tenemos que apostar por él, y nosotros así se lo hemos trasladado desde el equipo de la consejería al equipo de la autoridad sanitaria, pues que ese es el modelo. Ahora que Sanidad lo organice como ellos consideren. Qué sé yo, me comentaban hace poco una directora de una residencia que en una comunidad autónoma pues las residencias tenían médicos, pero los médicos eran pagados por el servicio de salud. Bueno, yo ahí no me quiero entrar. Yo lo que quiero es que al residente de una residencia tiene el mismo derecho a ser atendido que el que tengo yo, que estoy en mi casa, ni más ni menos. Y yo creo que Sanidad, por lo menos el equipo actual, también coincide con ese planteamiento. Otra cosa que es verdad que la crisis ha dejado muchísimas, la crisis económica ha dejado muchas secuelas, ¿no? La falta de personal es una realidad, no solo en servicios sociales, también es en sanidad y también es en educación y es en general la administración pública. Tenemos que empezar a recuperar plantillas, funcionarios, trabajadores. Pero yo creo que los tiros tienen que ir por ahí. O también es verdad que la sociedad ha cambiado, ¿no? Y que los medios telemáticos hoy en día lo inundan todo y tenemos que ser capaces de aprovechar las posibilidades que permite la tecnología para hacer servicios más eficientes y más potentes. A mí, por ejemplo, mira, a mí me llama periódicamente, y no porque esté ahora en este cargo, sino que ya hace tiempo, la doctora que me corresponde al centro de salud para preguntarme cómo voy, recordarme que tengo que ir a hacerme no sé qué prueba periódicamente. Bueno, a mí no me parece mal. O sea, es decir, no necesito que me vea la doctora presencialmente, por lo menos no todas las veces. Ya. ¿Sabes? Entiendo que una residencia puede ser distinta. Las concentran más patologías. Incluso en casa, pero bueno. Pero yo creo que el modelo a mí me parece que tienes que ir por ahí. Es verdad, y esto, en fin, no sé si se puede decir así tan fácilmente en los medios, que se habla mucho de ese espacio sociosanitario, ¿no? Y que yo creo que nadie sabe de lo que está hablando cuando habla de esto. ¿Qué es lo sociosanitario? ¿No? ¿Qué es eso de lo sociosanitario? Que la persona que está en una residencia ya tiene que tener un sistema privado
sea, que la residencia tiene que contratar a un médico que le paga la residencia y por lo tanto la paga el usuario con su copago, que le da atención sanitaria y el sistema público no le atiende. ¿Qué es eso del espacio sanitario? Yo creo que es un invento de algún sector quiero pensar empresarial, que han visto ahí un volumen de negocio. De alguna manera es una forma de privatizar servicios sanitarios a personas, bueno, muy concretitas, que están en un entorno, pues eso, de vulnerabilidad, con muchas patologías. Ya, pero claro, eso es otra cosa. Eso no puede ser. Eso no es lo común. El Estado yo creo que tiene que asumir su responsabilidad de la atención sanitaria en los centros residenciales. Y que lo organicen como quieran, con equipos volantes o con los centros de salud, como ellos digan. Ahí no tenemos que decir nosotros nada, pero el modelo yo creo que tiene que ser ese. Bueno, pues a ver si se entera pero, alguien en la sanidad Pero pública. yo creo que los actuales dirigentes de sanidad están... ¿Tú crees? Yo le sí. oí decir al consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria en un momento determinado que la atención en las residencias no había sido la que tenía que ser. Bueno, no, eso no digo que no. En la sanidad yo creo que ha reconocido que efectivamente que metió la pata, vamos. Bueno, pues que las cosas se hicieron con los medios que tenían y bueno, efectivamente no se hizo las cosas todo lo bien que debieran ser. Seguramente pero ellos eso fueron los que lo hicieron mal. Pues sí, pero eso no quiere decir que el modelo al que hay que caminar sea a ese. Yo te digo que yo pero es que por lo que hablo con... Cuando dices que el Gobierno de Cantabria... Bueno, me refiero a nosotros. A vosotros, bueno. A los servicios sociales. Eso es otra cosa. Pero bueno, cuando hemos tenido reuniones con los actuales dirigentes de la sanidad en Cantabria, el modelo, son los que estaban. Pero, a ver, Ramón, quiero decir, si yo no tengo personal, si no tengo médicos para atender ni siquiera en mis centros de salud, difícilmente puedo mandar médicos a una residencia. Yo lo entiendo. Es decir, que hay que poner también el contexto. Pero hay que decirlo. Sí, de una pandemia, que hay que decirlo. Muertos en cantidad de gente en las UCIs. O sea, Sanidad se ha volcado a resolver ese problema que era urgente, y eso ha quedado, pues como ha quedado la atención de las personas, de ti y de mí, que la gente está en su casa. Bueno, pues oiga, llame por teléfono, vamos a ver cómo salimos de esta crisis, ¿no? A eso me refería. Bueno, Julio, cuando tú y yo hablamos el tiempo vuela. Esto tenía que haber durado 40 minutos, ya llevamos 2 horas. Y bueno, yo quiero podemos repetirlo, otro las día. Residencias de mayores son lugares, donde se puede vivir bien. Soy machacón en esto, pero lo digo porque estoy plenamente convencido que los servicios sociales del Gobierno de Cantabria tienen preocupación, están funcionando con celeridad y con eficacia, y que estamos en muy buenas manos, que la sanidad en las residencias de mayores y entre los mayores es manifiestamente mejorable, y que mejorará, seguro que mejorará. Si vamos aceptando los errores y lo que no hacemos, seguramente mejorará, seguro, y que tenemos que seguir siendo muy prudentes. Y como no puede ser de otra manera, la última palabra de de esta charla la va a tener el director general de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, don Julio Soto, que siempre nos atiende maravillosamente bien, que es un amigo y que es un hombre que de esto sabe, porque es un hombre con una experiencia ya contrastada. Julio, la última palabra de esta entrevista es tuya. Vale, lo primero agradecerte tus palabras, que son excesivamente elogiosas. Pero bueno, es verdad. Yo creo que, en fin, yo estoy contigo. Las residencias son lugares donde las personas son atendidas dignamente, todo es mejorable, que duda cabe, y estamos en ello. Yo sí quería un poco trasladar, si tú me lo permites, es que esta normativa que hemos planteado hace una apuesta por la calidad. Es decir, a ver si me explico. Nuestra intención, tanto mía como la de la directora de ICAS, es empezar a hablar en los servicios de inspección, en los servicios de control de las residencias, no ya de cuántos metros mide la habitación y de cuántos, si tengo 5 auxiliares o tengo 6, que hay que hablar de ello, porque eso depende también de la calidad, sino de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Lo que hacemos se basa en un conocimiento riguroso. Tenemos evidencia científica de que como atendemos es la mejor manera de atender, ¿me entiendes? En ese sentido yo, la orden apuesta por la calidad de asistencia, por un proceso de mejora continua, de someter a revisión todo lo que hacemos, y con ese espíritu de buscar unas fórmulas cada vez mejores, más eficaces, más respetuosas con los derechos de las personas, con sus necesidades.
bueno, en esa tarea estamos, ¿eh? Y las cosas, no porque las diga un boletín, cambian de la noche a la mañana. No. Eso lleva un proceso, lleva tiempo, y bueno, y nosotros esperamos. Es verdad que la pandemia nos ha roto los esquemas, porque hemos tenido prácticamente 1 año y medio, vamos a tener de hecho 1 año y medio de parada, porque el objetivo era controlar la pandemia y que la gente no se nos muriera. Más bien 2. O más bien 2. Y ya cuando queramos empezar a ver efectos de esta normativa, pues se está acabando la legislatura. Pero bueno, yo confío que esto perdure en el tiempo y los que nos sucedan pues sigan por ahí. Y bueno, a ver si somos capaces de vislumbrar de aquí a 4, 5, 8 años unos servicios sociales que tengan ya más consolidados, que para las personas los diguen claramente que su bienestar depende en gran medida de los servicios sociales, del apoyo que se presta a las personas para hacerlas la vida lo más fácil y digna posible. Pues muy bien, pues muchas gracias, Julio. Encantado. Un placer. Ramón, haber como tú estado bien aquí. sabes. Venga. Gracias.